En ocasiones, en la oración centrante, experimentamos dos niveles de conciencia al mismo tiempo. La conciencia de pensamientos y sentimientos, percepciones por las que no estamos interesados, y la conciencia de una presencia, si bien delicada, a la que nos entregamos y que experimentamos sutilmente. En este caso, independientemente de cuántos pensamientos pasen, no prestamos atención. Es como el ruido de la calle o la música en el supermercado. Hacemos caso omiso de ello y sencillamente lo aguantamos. Si tratamos de retornar a la palabra sagrada para librarnos del ruido, estamos perturbando nuestra paz innecesariamente. Solo cuando notamos un pensamiento atractivo que comienza a empujarnos hacia atrás, hacia la conciencia ordinaria, la superficie del río, solo entonces necesitamos retornar a la palabra sagrada. Es más, como nos encontramos en un lugar avanzado, no tenemos necesidad de decir claramente la palabra sagrada. Basta con que tomemos nota de que está ausente o con que comencemos a decirla. Esto podría ser suficiente para restablecer el movimiento hacia la paz interior. Pero tenemos que hacer algo, si bien delicadamente, para mantener la pureza de nuestra intención cuando está sometida a un desafío. En un periodo de descarga intensa, lo que brota del inconsciente es como un volcán subterráneo en erupción o como un terremoto. O sentimos un maremoto de pensamientos, percepciones y emociones que encierran la palabra sagrada. No podemos encontrarla o en caso de que podamos, no nos ayuda. En este caso, la aceptación de la situación tal como es puede ser nuestro símbolo sagrado. En otras palabras, el hecho de las emociones primitivas o de los pensamientos perturbadores en nuestra conciencia puede ser el símbolo de nuestra intención de estar con Dios. Cuando disminuye, retornamos a la palabra sagrada una vez más, como si no hubiera pasado nada. Fue solo una tempestad. Aun cuando hayamos estado en medio de un huracán, no pensamos en ello. Simplemente nos alegramos de que haya pasado y retornamos a la palabra sagrada. La paz es la relación justa con todo, con Dios, con nosotros mismos, con los otros, con el cosmos. Es un acto equilibrador. La experiencia de la paz es tan sutil que podríamos pensar que no es experiencia. Es una experiencia, pero si esperamos algo más, pensamos que no es nada. Es como el grano de mostaza en la parábola. Siempre parece tan pequeño, pero crece por sí solo hasta convertirse en un arbusto. Debemos mantener nuestras perspectivas dentro del ámbito de lo ordinario porque es ahí donde el reino de Dios se encuentra realmente. Si salimos fuera del ámbito de lo ordinario, tendremos que preguntar si ese es realmente el reino. Me preocupan más las grandes experiencias, especialmente las visiones y las locuciones, que la descarga del inconsciente. Es mucho más difícil controlar las primeras. Es difícil creer que no son comunicaciones directas de Dios, pero de hecho son solo nuestra interpretación de esas comunicaciones. La acogida de Dios más fidedigna, segura y comprensiva, según Juan de la Cruz, es la pura fe. En palabras del santo es el medio próximo para la divina unión. Una enseñanza maravillosa, muy pura, pero que no resiste ninguna esperanza en el deseo de satisfacción compensatoria. Semejantes deseos retardan su llegada. El deseo de compensación, trasladado al camino espiritual, busca
exquisiteces espirituales y el alimento basura. Dios tiene que purificar todo este material. ¿Cuál es, pues, el alimento real y cómo nos nutre? En Tesalonicenses 5:23 se distinguen el cuerpo, el alma y el espíritu como los tres elementos básicos de un ser humano. El cuerpo físico es el cuerpo histórico en el que vivimos. El alma posee su propio tipo de energía especial. Una de sus manifestaciones son nuestras emociones, tal como las experimentamos en nuestras relaciones con otros. Por ejemplo, sentimos compasión o una compenetración instantánea con alguien. Quizá la otra persona no haya dicho nada. Es posible que no sepamos nada sobre su vida o sus aspiraciones. Pero hay algo dentro de nosotros que vibra al encontrarnos con esa persona y sabemos que queremos ser amigos. O bien, alguien podría decirnos, «Qué profundamente me tocaste». En realidad, no tocamos en absoluto a esa persona, pero hubo una interacción emocional. Espíritu se refiere presumiblemente a nuestras energías espirituales, lo cual es simplemente otra forma de describir la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la base de nuestro nivel de conciencia psicológica ordinario hay un nivel más profundo de conciencia espiritual donde estamos en sintonía íntima con Dios en un nivel más sutil que el de nuestras facultades ordinarias de pensar y sentir. Este es el nivel al que se dirige la oración centrante. Más íntima aún es la conciencia de la inhabitación divina en el núcleo de nuestro ser. Cuando se activan estas energías espirituales, de lo que se trata es de hacernos cada vez más sensibles a ellas, pues Dios nunca está ausente y estamos en contacto real con sus potencialidades plenas, entonces las percibimos menos en los niveles inferiores. Disminuyen el consuelo sensible y la reflexión. Son todavía asequibles, pero nuestra forma de relacionarnos con Dios ya no depende de ellos. Parece que Dios nos nutre en cada uno de estos niveles, cuerpo, alma y espíritu, y a medida que progresa nuestro desarrollo personal, nuestra idea de Dios se hace cada vez más amplia y más profunda. El espíritu reordena todos los desórdenes que experimentamos en nosotros mismos a fin de que podamos expresar adecuadamente la energía divina en cada nivel de nuestro ser. Según la física cuántica, varios niveles de energía material pueden ocupar el mismo espacio físico al mismo tiempo. De forma semejante, la energía divina puede actuar en nosotros en niveles que no podemos percibir en modo alguno. Esto no significa que no sean reales o presentes. En el nivel de la gracia se purifica la fe de apegos y de la dependencia excesiva, de formas que son buenas como escalones, pero inadecuadas para manifestar toda la gama de la presencia y la acción divinas. El camino espiritual, propiamente dicho, se desprende de nuestra conciencia inmediata. La energía divina es más poderosa cuando menos la perciben nuestras facultades. Cuando nos sentamos para hacer oración centrante y formamos nuestra intención, sabemos que la presencia divina ya está ahí. Nosotros no la creamos, todo lo que tenemos que hacer es consentir. La energía divina fluye hasta nosotros y a través de nosotros. En su forma más pura, está disponible 24 horas al día en una fuerza máxima. Al consentir, nos abrimos a Dios tal como es sin tratar de imaginarnos quién o qué es Dios. Consentimos a la presencia divina sin depender de un medio que la exprese, traduzca o interprete en términos de nuestra historia personal, condicionamiento cultural e inclinación temperamental. Dios pone solo una condición para comunicarse: nuestro consentimiento. Las visiones
las consolaciones, las experiencias, las rupturas psicológicas, todo ello tiene valor, pero solo un valor limitado, que nos indica el valor máximo, a saber, la plenitud de Dios en la pura fe. Esta fe, una vez que se establece como convicción, cambia nuestra perspectiva de quiénes somos y quién es Dios. Actúa apropiadamente a través de las virtudes teologales y de los 7 dones del Espíritu, haciendo posible que respondamos a las realidades y las rutinas de la vida diaria y percibamos la presencia divina en lo ordinario, en lo insignificante e incluso en el sufrimiento. Aún queda una energía ulterior, reservada para la otra vida. Es lo que los teólogos llaman la visión beatífica. Para poder experimentarla se requiere la libertad de las limitaciones del cuerpo físico. Esta energía es tan intensa que, si no estuviéramos ocupados en los asuntos ordinarios de la vida diaria que nos distraen del contacto divino con la energía divina, nos convertiríamos en una mancha de grasa. Esta es la energía que ilumina el universo y forma las galaxias siderales. Podemos recibir solo una pequeña parte de ella en un momento dado. En el cielo podremos tener toda la que queramos. Podremos hincar nuestros dientes, por así decirlo, en la esencia divina, porque entonces nuestros cuerpos serán glorificados y capaces de controlar esa energía. La oración centrante es una dimensión ulterior de la relación con Cristo, una relación desarrollada en la reflexión y en la oración afectiva, pero que la supera. Es descansar en Dios, mas no descansamos para siempre, aun cuando nuestra oración nos haga descansar. Tiene que haber acción, urgida por la actitud de fe y amor en la que entramos en los momentos de descanso en Dios. Hay que manifestar en la vida diaria el descanso de la oración centrante. De lo contrario, toda oración, especialmente si es consoladora o pacificadora, puede degenerar en un tranquilizante de primera clase y dejarnos en la misma situación en que nos encontrábamos antes, es decir, la del apego a las metas o preocupaciones egocéntricas y la de la insensibilidad ante las necesidades de otras personas. Así, la interacción entre la vida diaria y la oración nos incorpora la dimensión contemplativa del Evangelio, que no pide solo oración ni solo buenas obras. Como dijo San Juan de la Cruz, el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener un gran despojo y en sufrir por el amado. El amor de Dios no es una cuestión de sentimiento, sino de elección, y esta elección se pone a prueba durante los períodos de transición en la escala en espiral que San Juan de la Cruz llama noche oscura. De modo que quien quiere orar ya está orando, y quien no siente amor ama siempre que permanezca disponible, tanto en la oración como en la vida diaria para el terapeuta divino. Hay que proponer vigorosamente y sin fin la confianza en Dios, a quienes luchan en el camino espiritual con períodos prolongados de desvalimiento, sequedad e incluso con el sentido de verse abandonados de Dios. Estos son los signos de progreso, no de regresión. En ocasiones, la pérdida de la presencia de Dios puede causar una lamentación tan profunda que podríamos pensar que la persona a la que tratamos de ayudar está deprimida. Hemos de distinguir claramente la depresión clínica de los sentimientos depresivos. Estos son la consecuencia natural e inevitable del sentido de pérdida de alguien que ha experimentado el consuelo sensible y ahora lucha contra una falta de utilidad o de provecho aparentes de todo sentimiento de amor hacia Cristo. Lo que distingue la noche oscura de una depresión es el hecho de que la persona que se encuentra en la noche oscura normalmente tiene la intuición
de que esas pruebas llevan a alguna parte. En ocasiones percibimos los frutos de la noche oscura en el cambio de perspectivas personales, como por ejemplo el crecimiento de una actitud de no juzgar a nadie, un desprendimiento mayor de las cosas y de las personas, humildad y confianza en Dios. En la depresión clínica giramos en círculos sin ir a ninguna parte y no podemos percibir ninguna utilidad en ningún nivel. En algunas personas, ambos estados mentales pueden estar presentes al mismo tiempo. En este caso, la persona tendría que recibir ayuda psicológica para superar la depresión. A quien simplemente se encuentra en la noche oscura no se le deberían dar pastillas o tranquilizantes indiscriminadamente. Podrían dificultar el proceso de la gracia. Esta área particular de discernimiento es en ocasiones una estricta llamada a juicio. Otro indicador bastante fiable que debemos mencionar aquí es el nivel del funcionamiento normal. Quienes se encuentran en la noche oscura, aun cuando quizá sientan interiormente que su mundo se ha derrumbado, generalmente continuarán trabajando y mantendrán sus relaciones. La disposición general de aceptación de la voluntad de Dios contrasta notablemente con la preocupación por uno mismo, en ocasiones grave, de la depresión clínica, que con frecuencia provoca la interrupción del funcionamiento en el mundo. La capacidad personal de enfrentarse a la cara oscura de la personalidad aumenta en proporción directa al desarrollo de la confianza en Dios, e incluso más cuando uno tiene la experiencia de ser amado por Dios. Todas nuestras defensas se desintegran al saber que somos amados por Dios. Cuando surgen las dificultades, normalmente el dirigido necesita que se le den ánimos para perseverar en la práctica, no para buscar otro método. La oración centrante tiene la gran utilidad de proporcionar un marco establecido en el que tiene lugar la noche del sentido con menos efectos secundarios traumáticos, porque estamos acostumbrados a prescindir de pensamientos y sentimientos como algo básico para la práctica. La psique tiene una capacidad enorme de salud y normalmente no descargará más de lo que la persona está preparada para afrontar psicológicamente. Si la descarga tiene lugar demasiado deprisa, se puede acortar la oración, pero solo habría que eliminarla completamente cuando hubiera una depresión grave o síntomas prepsicóticos. Un tiempo de 20 a 30 minutos, 2 veces al día, parece lo normal para permitir que la oración haga su trabajo. Un tiempo superior a las 3 horas diarias generalmente requiere la supervisión de un guía experimentado o el contexto de los retiros intensivos de oración centrante. No habría que mantener el mismo método como una práctica regular una vez que se vuelve a casa.